noticia, donde más variedad, la propuesta de... Hoy Gonzalo Castillo fue a la tumba de Juan Bosch. Estuve viéndolo por la televisión y me provocó una reflexión penosa. Sobre todo porque Bosch es un cadáver perfumado al que se recurre en determinadas ocasiones. Pero no se vive bajo el amparo de su discurso ético ni de su práctica política. Una de las cosas que el PLD echó al zafacón hace ya mucho tiempo es justamente la herencia de Juan Bosch. Bosch es biógrafo de Hostos, y Hostos es en la sociedad dominicana el único pensamiento completo respecto de las propuestas de transformación social. No hay en la historia del pensamiento dominicano un pensador que haya producido un sistema de pensamiento completo, pero Hostos es el primer pensador dominicano que genera un pensamiento completo. Eso incluye una reflexión sobre la filosofía de la historia, una moral social, una sociología, incluso una astronomía, aunque mucha gente lo ignora, una ética inspirada, por supuesto, en lo que constituye la herencia del positivismo francés, imbuido en el caso hostosiano en particular, puesto que el positivismo es muchas cosas al mismo tiempo en el mundo americano, por el krausismo, que le da una cierta tonalidad diferente al pensamiento racionalista proveniente del positivismo del siglo XIX americano. Pero Hostos es, sobre todo, una propuesta de regeneración social inspirada en la ética. De modo que cuando yo vi a Gonzalo Castillo depositando una ofrenda floral en el busto, en la tumba de Juan Bosch, reflexioné sobre la incidencia de Juan Bosch en el plano práctico de la política de todos los días. Porque Hostos no tuvo un partido. Eugenio María de Hostos no organizó nunca un partido político. Aquí no hay un pensador que haya influido tan contundentemente en la tradición del pensamiento dominicano. De Hostos se habla respecto de las transformaciones que introdujo en el sistema educativo nada más, pero es porque la gente no lo ha leído, porque no lo conoce. Pero Hostos es todo eso que yo digo, más el aspecto del difusor de la filosofía del positivismo que caracterizó todo el siglo XIX en el mundo americano. Pero Hostos es sobre todo un proponente de regeneradores sociales para la República Dominicana, tal y como lo hizo después en Chile, que participó de muchas cosas concretas, por ejemplo, la modificación del Código Penal en Chile y en muchos otros países. A partir de la influencia del biógrafo de Hostos, que es Juan Bosch, Bosch se dispuso a formar un partido político que tuviese una espina dorsal sobre la que su práctica se empinara. Esa espina dorsal de lo que Bosch fue tejiendo para construir un partido en una enorme cantidad de referentes bibliográficos es la ética, la ética. ¿Cuáles son las lecciones de Juan Bosch que hacen de la figura de Gonzalo Castillo un personaje antitético respecto de la vida y la práctica social del creador, del inspirador, del constructor, del que le dio una ideología que terminó frustrada por completo al Partido de la Liberación Dominicana de Juan Bosch? Yo se los voy a decir brevemente y les voy a señalar el por qué Gonzalo Castillo no debió irle a llevar una ofrenda floral al cadáver de Juan Bosch en La Vega. La lección de Juan Bosch se puede comenzar resumiendo en que Bosch consideró que la práctica política se podría realizar, se podía ser un político sin ser ladrón. Bosch no tenía en forma alguna la más mínima idea respecto de hacerse de los fondos públicos
aprovechando la coyuntura de que manejaba la administración del aparato del Estado. Bosch hizo un partido político y estudió a la pequeña burguesía con dos textos fundamentales. Uno, la historia de la clase media en la República Dominicana, que es una reflexión profunda sobre el papel desestabilizador, desintegrador, en muchos casos, de la pequeña burguesía, de la clase media. Y advirtió contra esa ideología de la clase media, que era con la que él iba a conformar su propio partido, porque no podía ir a Suiza para formar un partido de dominicanos, tenía que hacerlo con la clase media dominicana, esa que él describe en su estudio sobre la clase media. Pero también en Composición Social Dominicana le dedica probablemente los capítulos más largos a la idiosincrasia y particularidades de la conformación de la clase media en nuestro país. Por lo tanto, vos quedó muy claro que se podía ser político sin ser ladrón, que se podía provenir de una clase media angurriosa por ascender socialmente y que cuando llega al aparato del Estado se sacia robándose lo que es patrimonio del bien común. Vos también nos demostró que se puede ser político de otra manera, que se puede hacer política de otra forma. En la tradición autoritaria dominicana, la gente se justifica diciendo siempre, pero eso es lo que siempre se ha hecho, pero eso es lo que se hace, como si fuera indefectiblemente obligatorio repetir los esquemas de comportamiento político que las clases gobernantes han históricamente adoptado en la sociedad dominicana. Lo tercero es que Juan Bosch proclamaba en su práctica, no en su discurso, que la política no es para enriquecerse, que la política era para impulsar el bien común. Y por lo tanto, esa relación entre teoría y práctica hacía de él un paradigma de referencia cuyo símbolo no descansaba única y exclusivamente en el ejercicio de la reflexión intelectual, sino en la lectura de su práctica. O sea, es un paradigma del comportamiento ético, honesto de la sociedad. Ustedes pueden tener con Juan Bosch todas las diferencias que quieran. Y de hecho era un ser humano, no era un dios ni nada que se parezca. Tenía defectos. Pero lo que no puede negar es que su discurso y su práctica volaban al unísono. Que por una parte no andaba su palabra, su discurso, y por otra su vida. Que su vida y su práctica eran concordantes. Y así murió y así vivió. Por último, vos tuvo siempre la conciencia de que un político es un empleado del pueblo. Lo que se transformó por completo con el PLD, el partido que él creó cuando llegó al poder. Los políticos no son empleados del pueblo. Los políticos en el gobierno del partido que él creó son los amos del presupuesto y se han enriquecido casi todos. Ese comité político del PLD es un comité político de millonarios, de puros millonarios. Y ahí hay fortunas tan obscenas, pero tan obscenas, que ciertamente humillan la pobreza solemne de este país. Por eso me pareció bastante cínico e irónico que un candidato como Gonzalo Castillo, antitético por completo respecto de lo que la vida de Bosch refleja, haya ido a llevarle flores a un cadáver perfumado que solo sirve para que en determinadas épocas lo rememoren con actos, con mirra, con lo que adorna el estatuto de un muerto. El rumbo de la tarde es el rumbo de la tarde.